Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Como ven en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y de esas profundas declaraciones sobre Kerem, esas que nos hacen suspirar y pensar que sí, hay amores que realmente se quedan para siempre en el corazón. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida, y si ya nos acompañan, gracias por seguir aquí con nosotros. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Hoy vamos a desgranar esas palabras tan significativas que Hande Erçel ha compartido sobre Kerem Bürsin. Sabemos que su relación cautivó a millones de fans alrededor del mundo, y aunque su camino juntos en el ámbito de pareja haya tomado rumbos diferentes, las huellas que dejaron son imborrables. Han pasado ya un tiempo desde que su relación pública llegó a su fin, pero las emociones, los recuerdos y el cariño, al parecer, perduran. Y es precisamente de esa perdurabilidad de la que Hande ha hablado, dejándonos entrever que algunas conexiones trascienden las etiquetas y las etapas de la vida. Hemos recopilado sus declaraciones más relevantes, analizado el contexto en el que las ha pronunciado y queremos compartir con ustedes nuestras impresiones y reflexiones. ¿Qué significa realmente cuando una figura pública como Hande Erçel dice que alguien estará siempre en mi corazón? ¿Es una forma de mantener viva una llama o simplemente un reconocimiento a un capítulo importante de su vida? Vamos a explorarlo juntos. Porque detrás de las cámaras, de los guiones y de los flashes, hay personas con sentimientos reales, con experiencias que nos resuenan a todos. Y es que la historia de Hande y Kerem no es solo la de dos actores talentosos que protagonizaron una serie exitosa, fue la de una química palpable que traspasó la pantalla y conquistó a sus audiencias. Los vimos construir un vínculo, compartir momentos de complicidad, y para muchos, se convirtieron en la pareja ideal de la ficción y de la vida. Por eso, cuando ahora escuchamos a Hande hablar de Kerem en términos de siempre en mi corazón, no es algo que se tome a la ligera. Es un eco de lo que fue y quizás de lo que todavía significa. Vamos a recordar algunos de esos momentos clave. Hemos visto entrevistas donde, ante la pregunta sobre Kerem, la respuesta de Hande es mesurada pero sincera. No busca el drama, sino la verdad de sus sentimientos. Es esa honestidad la que la hace tan cercana a su público. Ella no oculta que hubo un tiempo hermoso, que compartieron sueños y que, por supuesto, eso deja una marca. Y es precisamente esa marca la que ella reconoce, sin aferrarse al pasado, pero valorando lo vivido. Es un equilibrio delicado, pero que ella maneja con una madurez admirable. Imaginen la presión mediática que deben enfrentar, las cámaras siempre apuntando, los rumores constantes. En ese torbellino, tener la capacidad de expresar gratitud y reconocer el valor de una relación pasada, sin caer en resentimientos o en la necesidad de borrar el pasado, es algo digno de aplauso. Hande Erçel, con sus palabras, nos está enseñando una valiosa lección sobre cómo procesar el fin de una relación importante, con respeto, con cariño y, sobre todo, con la certeza de que lo bueno vivido nunca se pierde del todo. Ella ha mencionado que Kerem siempre tendrá un lugar especial. Esto no implica necesariamente que estén pensando en retomar su relación, sino más bien un reconocimiento de la importancia que él tuvo en su vida. Es como decir, gracias por lo que fuimos, por lo que aprendí y por los recuerdos que creamos. Es una manera de cerrar un ciclo de forma positiva, permitiendo que ambas partes sigan adelante, pero sin olvidar los buenos momentos. Porque al final, los recuerdos son un tesoro que nadie nos puede quitar. Hemos investigado un poco sobre el contexto de estas declaraciones. A menudo surgen en entrevistas casuales, en alfombras rojas, o en conversaciones con la prensa turca. Y en cada ocasión, Hande mantiene una coherencia en su mensaje. Nunca habla mal de Kerem, nunca lo degrada. Al contrario, siempre hay un matiz de aprecio y de cariño. Esto nos dice mucho de su carácter y de la forma en que ella concibe las relaciones humanas. Para ella parece que el amor, en todas sus facetas, deja una huella imborrable. Es interesante analizar cómo las redes sociales y la prensa pueden distorsionar o magnificar las palabras de una persona. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue un fenómeno fan tan grande que cualquier mención entre ellos se convierte en noticia. Por eso es crucial escuchar sus palabras directamente, entender el tono, y no dejarse llevar por titulares sensacionalistas. Lo que Hande transmite es una serenidad, una aceptación de que las cosas cambian.
Vieron, pero que el afecto no necesariamente se desvanece. Piensen en ello desde una perspectiva personal. ¿No les ha pasado alguna vez que alguien importante en sus vidas, después de que la relación ha terminado, sigue ocupando un espacio especial en su recuerdo? No porque quieran revivirlo, sino porque esa persona formó parte de su historia, los hizo crecer, los hizo felices en algún momento. Anne Ercel parece estar expresando exactamente eso. Es una forma madura y saludable de reconocer el impacto que alguien ha tenido en nuestra vida. Además, estas declaraciones también son un reflejo de la influencia que tiene la ficción en la percepción pública de los actores. Muchos de sus seguidores se enamoraron de la pareja que formaban en Senedir, y esperaban que esa magia se mantuviera para siempre. Sin embargo, la vida real, como sabemos, es mucho más compleja. Y Anne, al hablar así, está ayudando a sus fans a entender esa diferencia, a comprender que aunque el amor de la pantalla haya terminado, el afecto y el respeto pueden perdurar. Otra perspectiva a considerar es la de la amistad. A veces las relaciones románticas evolucionan hacia una amistad sincera. Aunque no tengamos información concreta sobre si Anne y Kerem mantienen una amistad activa, sus palabras sugieren que la puerta a un afecto respetuoso sigue abierta. Y eso en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y a menudo terminan en conflicto, es un verdadero tesoro. Sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre el concepto de amor eterno. Quizás el amor romántico como lo conocimos tuvo su ciclo, pero el cariño, el aprecio, la gratitud, eso sí puede ser eterno. Anne Ercel con su franqueza nos está mostrando que es posible llevar a alguien en el corazón, incluso cuando los caminos se separan. Es una lección de inteligencia emocional, de saber valorar lo que se tuvo y de saber seguir adelante con la frente en alto. Y esto es algo que resuena con muchos de nosotros, ¿verdad? Todos hemos tenido personas en nuestras vidas que, a pesar de que ya no estén presentes de la misma manera, siguen teniendo un lugar especial. Son esos amigos que se vuelven familia, esas relaciones que nos marcaron de forma positiva. La forma en que Anne Ercel se refiere a Kerem es precisamente eso, un reconocimiento a esa huella positiva. En definitiva, lo que Anne Ercel nos comunica sobre Kerem es un mensaje de amor y gratitud, teñido de la nostalgia por un tiempo que fue hermoso, pero con la serenidad de quien ha aceptado el presente. No hay reproches, no hay arrepentimientos expresos, solo el reconocimiento de que algunas personas se quedan con nosotros para siempre, no como un recuerdo agridulce, sino como una parte valiosa de nuestra historia. Es la demostración de que las conexiones significativas, incluso cuando cambian de forma, pueden perdurar en el corazón. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las profundas declaraciones de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin, analizando el significado detrás de esas palabras que resuenan con la idea de un amor que permanece en el corazón. Hemos visto cómo incluso después del fin de una relación, el afecto, el respeto y los buenos recuerdos pueden ser eternos, dejando una huella imborrable en nuestras vidas. Anne nos ha dado una valiosa lección sobre la madurez emocional, la gratitud y la importancia de valorar las conexiones que nos han marcado positivamente, sin aferrarnos al pasado, pero sin olvidar lo bueno vivido. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta reflexión tan interesante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es posible que alguien se quede siempre en el corazón, incluso después de una separación? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nuestro canal. Y si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compartan con sus amigos, con quienes creen que les interesaría este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.